Ya está. Bien, muchachos, empezamos entonces con historia de la lógica. Muchos de ustedes van a asemejar esta parte de la historia de la lógica por los representantes a la filosofía, pero recordemos que la diferencia de la historia de la lógica con la historia de la filosofía es que nosotros solamente queremos aquellos representantes que dieron aportes significativos hacia la lógica. Desde el primero, desde los principios lógicos, hasta la edad actual de la lógica, todos los cambios que han sucedido a través de las cuatro épocas y que han modificado al curso de razonamiento lógico que lo conocemos hoy en día, ¿ya? Vamos a comenzar entonces con la época antigua. Tenemos, ojo, escúchame, tenemos a la edad antigua, tenemos a la edad media, la edad contemporánea y la edad moderna o la edad actual. ¿Qué es lo que me interesa de acá? Que tú sepas reconocer en el tiempo qué tipo de aportes hubieron hacia la lógica, ¿ya? Mira, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el primer representante de la lógica, que es Parménides, obviamente por el principio de identidad. Ya vamos a hablar más adelante qué cosa quiere decir el principio de identidad. Vamos a formalizar proposiciones para reconocer cuándo se está hablando del principio de identidad. Pero si hablamos acerca de Parménides en la lógica, lo único que nos aportó fue el principio de la identidad. Puedes tener más teoría, pero ojo, esa teoría que tú tienes adicional se relaciona más con la parte de filosofía. Ya nosotros queremos relacionarlo directamente con la parte de lógica, es decir, los aportes a la lógica. Otro, después de Parménides, nosotros tenemos a Zenón de Lea. Mucho cuidado con este señor Zenón de Lea, porque la pregunta de examen que vino en CEPUN es respecto a la reducción al absurdo. Profesor, pero a mí me dijeron que la reducción al absurdo era de otro representante, no era de Zenón de Lea. Ojo, hay dos momentos para la reducción al absurdo. Hay una reducción al absurdo que es de manera verbal, acá lo dice, mira, ve, de manera verbal, y ese señor es Zenón de Lea. Y hay otra reducción al absurdo que la hacen de manera simbólica, pero esa reducción al absurdo ya está en la edad actual. Ese se le atribuye a Popper en la edad actual. Entonces, hay dos momentos para la reducción al absurdo. La reducción al absurdo de manera verbal en la edad antigua que le corresponde a Zenón de Lea, y la reducción al absurdo también, pero de manera simbólica, que está en la edad actual. Ya no te vayas a olvidar de eso, ya más adelante vamos a hacer nuestro resumen. Siguiente, seguimos, vamos ahora con Demócrito. Demócrito es el creador del principio de la razón suficiente, otro principio lógico. Y ojo, a diferencia del anterior principio, este es un principio lógico dialéctico. El primero es el principio de identidad, es el principio lógico formal. El único principio lógico dialéctico que hay es el de Demócrito, el principio de la razón suficiente. ¿Ya? A Demócrito también se le atribuye utilizar por primera vez la palabra lógica. ¿Ya? Ojo, ojo, ojo. Fue el primero en utilizar la palabra lógica. Eso se le atribuye a Demócrito, no te vayas a olvidar. Entonces, a partir de acá de Demócrito ya se le comenzó a llamar a esta rama de la filosofía, se le comenzó a llamar lógica a partir de este señor. Luego vino Platón, maestro de Aristóteles, ¿verdad? Maestro de Aristóteles. Platón también nos trajo el principio, un principio de no contradicción. Y al igual que el principio de Parménides, también es un principio lógico formal, ¿ya? Y aparte de eso, ya como comenzamos nosotros a hablar de lógica, gracias a Demócrito, utilizar la palabra lógica, entonces Platón comenzó a hablar de teorías y comenzó a darle un esquema a la lógica, ¿ya? Eso es un aporte adicional de Platón. Ya tenemos tres principios lógicos hasta ahora, mira, principio de identidad, Parménides, principio de razón suficiente de Demócrito, no te olvides, el único principio lógico dialéctico, el principio de no contradicción de Platón. Como te dije más adelante, ya vamos a hablar específicamente de cada uno de estos principios. Bien, continuamos. Luego vamos a hablar de este señor que sin él, pues los aportes a la lógica hasta ahí hubiesen sido insignificantes. Vamos a hablar de Aristóteles. Aristóteles es el creador, cambia toda la lógica que se había conocido hasta Platón con su teoría del silogismo. Y en su teoría del silogismo, gracias para ir avanzando a la formalización, él introduce el uso de variables, introduce utilizar alguna letra para determinar a una proposición, aparte también de dar el último principio lógico formal conocido como el principio del tercio excluido.
¿Ya? Obviamente Aristóteles es conocido como el padre de la lógica. Aristóteles dio bastantes aportes, estudió a profundidad a la lógica y obviamente también cambió toda la visión de la lógica proposicional hacia la lógica de predicados. ¿Con qué? Con la teoría del silogismo, ¿ya? Desarrolla la lógica de predicados. Acá también está, no te vayas a olvidar. Su obra, la obra de Aristóteles, la obra es el Organón. Y quiero hacer un hincapié acá en la obra del Organón de Aristóteles, ¿ya? La obra de Organón de Aristóteles, ustedes pueden encontrar en bastantes bibliografías que dicen que son 5 libros y otros dicen que son 6 libros en realidad. Bueno, el detalle ocurre en lo siguiente, que Aristóteles propone en sus libros, dentro del libro El Organón, propone los tratados, el tratado acerca de los enunciados, perdón, acerca del concepto llamado categorías. Categorías es el libro que habla acerca del concepto, ya del término. Luego nos habla de los enunciados, acá nos habla de los juicios, y acá, en esta obra es donde existe el debate en la obra de los primeros analíticos. ¿Por qué? Porque algunos dicen, primeros analíticos, y lo voy a escribir acá, primeros, ahí está, ahora sí, uno dice primeros analíticos, y también está segundos analíticos, claro, también está segundos analíticos. Ahí está. Mira, ve, aquí existe el problema. Que este libro, este tratado, se divide en primeros analíticos y segundos analíticos. Es decir, si tú cuentas, acá tendrías 1, 2, acá tendrías 3, 4, acá tendrías 5 y acá tendrías 6. Esto ya ha venido en pregunta de examen sumativo y también ha venido en pregunta de examen ordinario. Entonces, de acuerdo a esta clasificación que se hace de este tratado, donde se estudia los razonamientos y se divide en primeros y segundos analíticos, el órgano consta de 6 tratados, no te vayas a olvidar. ¿Por qué? Porque acá adentro se hace una división. En el razonamiento se hace una división en primeros analíticos y en segundos analíticos. Entonces, si a ti te preguntan cuántos libros tiene el organón tiene 6 libros. ¿Por qué? Por la división que se hace a los analíticos, es decir, a los razonamientos, ¿ya? 6 libros consta el organón o 6 tratados, aparte de ser llamado el padre de la lógica, ¿ya? No te olvides entonces de eso, lo voy a dejar así, ahí está, igual está quedando grabado. Sigamos. Luego vinieron los discípulos de Aristóteles para estudiar y recalcar lo que ya se había estudiado por este señor. Dentro de los discípulos de Aristóteles tenemos a los megáricos, representante principal, Filón de Megara. También tenemos ahí a Diodoro de Cronos, que Filón de Megara es el precursor, es el antecesor de lo que más adelante se va a conocer como la lógica modal, ¿ya? El precursor de la lógica modal, Filón de Megara. Luego tenemos a los estoicos también representantes por Crisipo de Soli. Crisipo de Soli es el precursor de la lógica proposicional. Y tú te preguntarás, profesor, ¿por qué acá ha colocado una flechita que dice lógica coligativa? Estos dos señores, tanto los megáricos como los estoicos, estudiaron la lógica de los conectores, estudiaron e implantaron por primera vez, se comenzó a hablar de la conjunción, de la disyunción, también se comenzó a hablar del uso del sí entonces, es decir, de las condicionales. Nosotros a eso lo conocemos hoy en día como conectores, pero anteriormente se los llamaba coligadores. Por eso es que el inicio de la lógica coligativa, es decir, el uso de la formalización a través de los conectores, se le atribuye a los megáricos y a los estoicos, es decir, a Filón de Megara, Crisipo de Soli, Diodoro de Cronos y Teofastro y Eudermo. Esos 4 se le atribuye la lógica coligativa. ¿Bien? Con esto de acá nosotros estamos terminando la edad antigua. No te vayas a olvidar de esto, mira. En la edad antigua están los principios lógicos, 3 principios lógicos formales y un principio lógico dialéctico. Tampoco te vayas a olvidar de que se le dice que por primera vez se ha utilizado la palabra lógica gracias a Demócrito. Demócrito es el que utiliza por primera vez a la palabra lógica. También hemos hablado de la reducción al absurdo, pero hemos hablado de la reducción al absurdo de manera verbal. No te vayas a olvidar la reducción al absurdo de manera verbal. Acá encontramos también al padre de la lógica,
que es Aristóteles, el padre de la lógica, y los iniciadores de la lógica coligativa, que son los megáricos y los estoicos, ¿ya? No nos olvidemos de eso, más adelante vamos a hacer nuestro resumen, ¿bien? Sigamos, muchachos, no hay sueño, no hay sueño, no hay sueño, ¿ah? No hay sueño. ¿Estamos grabando? Sí, sí, estamos grabando. Vamos a hablar ahora de la época medieval. Muchachos, en la Edad Media no hubieron aportes que quisiesen cambiar demasiado a la lógica. En realidad, en la Edad Media lo que se hizo es estudiar todo lo que ya anteriormente se había descubierto en la Edad Antigua. La Edad Antigua planta la base sólida para la lógica, dándonos los principios y obviamente hablándonos del Organón y Aristóteles, dándonos un conocimiento abundante acerca de la lógica. Entonces, en la Edad Media, en la época medieval, lo que se hace es estudiar todo lo que ya se había implementado hasta ese momento en la Edad Antigua. Vamos a hablar, mira, los de color rojito son los más importantes de la Edad Media. Vamos a hablar, por ejemplo, de Boecio, Boecio conocido como el maestro de la lógica en la Edad Media. Ojo, ojo, Boecio es conocido como el maestro de la lógica en la Edad Media. Boecio, obviamente, el cuadro que lleva su nombre, ¿verdad? El cuadro de Boecio. Pero una pregunta de examen de admisión no te va a venir quién escribió el cuadro de Boecio, pues. Una pregunta te va a decir lo siguiente: ¿quién implantó el cuadro de inferencias inmediatas, como está acá? Mira, inferencias inmediatas. O quién implantó el cuadro de oposición, más conocido como el cuadro de Boecio. Cuadro de oposición o el cuadro de inferencias inmediatas. También tenemos acá a Pedro Abelardo hablando por primera vez de verdad y falsedad, de valor de verdad. También tenemos acá a Tomás de Aquino analizando los signos y los juicios, los enunciados modales, es decir, los enunciados posibles. Tenemos acá a Duns Scoto considerando la clasificación, como ya habíamos hablado en la Edad Antigua, de la lógica coligativa, es decir, la lógica de los conectores. Entonces acá comenzamos a hablar de los juicios simples, que obviamente no tienen algún conector, y de los juicios compuestos, que son aquellos que sí usan coligadores, ¿ya? Guillermo de Ockham, representante obviamente, ¿por qué? Porque es el precursor de lo que tú conoces hoy en día como ley de Morgan. Escúchame, la ley de Morgan obviamente se le atribuye a Morgan porque Morgan es el que desarrolla la ley distributiva del negador, pero la ley distributiva del negador ya había tenido un antecesor. Anteriormente la ley distributiva del negador había sido estudiada por Guillermo de Ockham. Entonces Guillermo de Ockham es el precursor de la ley distributiva del negador. No lo digas, es el precursor de la ley de Morgan, no, es el precursor de la ley distributiva del negador, porque obviamente nosotros sí sabemos, la ley de Morgan es aquella que permite que un negador pueda entrar en una zona de paréntesis, corchetes o llaves para cambiar todo, ¿ya? Luego tenemos a Shireswood. ¿Recuerdas quizás en la academia que has estudiado a Bárbara, Celarén, Darí, Ferio, Festino, Cesare, Camestre, Barroco, Datis y Disamis? ¿Te acuerdas? Los versos mnemotécnicos de los silogismos. Ya, esos versos mnemotécnicos se lo debes a Shireswood. Shireswood es el que enuncia por primera vez los versos mnemotécnicos utilizados a la lógica, a los silogismos categóricos, ¿ya? Raimundo de Lulio, que es el precursor de la lógica simbólica, es el precursor de los símbolos dentro de la lógica. Bien, como te das cuenta, no hubieron aportes tan importantes. Los que están de color rojito sí son los que quizás nos podrían evaluar en exámenes de admisión. Continuamos. Vamos a cambiar y nos vamos a ir ahora a la edad moderna. Ojo, la edad moderna, la lógica cambió bastante en la edad moderna. La lógica se dirigió hacia una fundamentación matemática en la edad moderna. Vamos a comenzar a hablar del padre de la lógica inductiva. Está subrayado y no quiero que te vayas a olvidar de esto. El padre de la lógica inductiva es Francis Bacon. Francis Bacon, aparte de hablarnos de la inducción por la inducción baconiana, nos habla de su obra Novum Organon. Recuerda que nosotros tenemos al Organon en Aristóteles y acá tenemos al Novum Organon de Francis Bacon. Luego de hablar del Francis Bacon, nosotros tenemos a Thomas Hobbes, que considera que el razonamiento no es más que un simple cálculo de signos, aparte de ser el precursor de la lógica formal, ¿ya? Thomas Hobbes, el precursor de la lógica formal. Luego vamos a hablar de Leibniz. ¿Qué es lo que me interesa bastante de Leibniz? Obviamente el establecer la ley de tautología. Establece que un esquema molecular, cuando sus valores son únicamente verdaderos, es decir, está aceptado verdaderamente, se le va a conocer como una tautología. Aparte de esto, y no quiero que te dejes confundir,
Porque hay muchos chicos a mí que me preguntan en la academia, en varias academias me preguntan, profesor, pero la razón suficiente, a mí mi profe me ha dicho que es de Leibniz. No, no es de Leibniz. La razón suficiente es el principio lógico dialéctico dado por Demócrito. ¿Qué es lo que hace Leibniz con el principio de la razón suficiente? Leibniz simboliza al principio de la razón suficiente y por simbolizarlo y considerarlo la causa general de todas las cosas, es decir, el principio de todas las cosas, ¿para qué? Para que una causa tenga un efecto y un efecto venga de una causa, es por ese motivo que lo conoce con el nombre de el gran principio. Leibniz considera la razón suficiente como el gran principio por simbolizar la causa y el efecto. Entonces tenemos para la razón suficiente el iniciador, que obviamente fue Demócrito de manera verbal, y tenemos a Leibniz, que es el que simbolizó el principio de la razón suficiente, considerándolo como el gran principio, a Leibniz. No te olvides, ¿ah? Obviamente la obra Matesis Universalis también, una obra muy representante de Leibniz. Luego vamos a hablar de George Boole. George Boole, obviamente sabes que a este señor nosotros lo estudiamos dentro de la lógica de clases. Dentro de la lógica de clases nosotros hablamos del álgebra booleana. ¿Te acuerdas? Nosotros dentro de la lógica de clases a veces decimos, vamos a simbolizarlo utilizando el álgebra booleana. Ese es el álgebra de George Boole. ¿Por qué, profesor, el álgebra booleana? Porque George Boole relaciona la lógica proposicional con la lógica de clases. Relaciona los dos, relaciona la teoría de conjuntos dentro de la lógica proposicional, ¿ya? Aparte también de relacionar símbolos algebraicos para que nosotros podamos determinar una lectura mejor de dichos diagramas, ¿ya? Ese es George Boole. Sigamos, no hay sueño, no hay sueño, no vais a dormir, oye. Sigamos, para terminar, tenemos Augusto de Morgan, obviamente reconocido por la ley distributiva del negador o ley de Morgan. Aparte de eso, plantea la base en una relación existente entre la inclusión y exclusión total o parcial de clases. Es decir, a este señor vamos a estudiarlo dentro de la teoría del concepto. En la teoría del concepto nosotros hablamos de una inclusión total, que seguramente lo has hecho esta semana, inclusión total, inclusión parcial, exclusión total o exclusión parcial. ¿Quién implantea la relación entre ellos? Augusto de Morgan. Luego vamos a hablar nosotros de Gottlob Frege, que es el padre de la lógica, pero ojo, es el padre de la lógica moderna. Gottlob Frege es el padre de la lógica moderna. Gottlob Frege hace tres distinciones. Distingue ley de regla, distingue constante de variable y distingue el lenguaje del metalenguaje. Tres distinciones. Aparte, obviamente, de introducir el uso de cuantificadores dentro de la lógica, ¿ya? Su obra principal es conceptografía. A partir de acá nosotros podemos hablar de la lógica de predicados, porque ya tenemos cuantificadores que nos enuncian universales o particulares. Y terminamos la lógica y terminamos la edad moderna con Giuseppe Ano. Si nosotros en la edad antigua tenemos al primero en utilizar la palabra lógica, en la edad moderna nosotros tenemos al primero en utilizar la palabra lógica matemática. Pregunta de examen ordinario, área de letras, ¿ya? Fue el primero en utilizar la palabra lógica matemática. ¿Quién? Giuseppe Peano, considerando hasta ese momento que la matemática no estaba dentro de la lógica, sino al revés, que la lógica era un instrumento utilizado para que nosotros lleguemos a la validez, a la demostración dentro de la matemática, considerando que la lógica es el instrumento de la matemática. Con él se termina la edad moderna y pasamos a la edad contemporánea, a la edad actual. En la edad actual obviamente se va a hablar ya de lo que hoy en día es lógica matemática porque tenemos una fundamentación y una demostración. Tenemos al primer representante que es Bertrand Russell. Bertrand Russell fundamentó lógicamente la matemática, ya relacionó a la lógica dentro de la matemática, dentro de su obra Principia Mathematica o también conocida como el novísimo Organón. Bertrand Russell escribe esta obra junto a su amigo Alfredo Whitehead. No lo vayas a confundir con Wittgenstein, ¿ah? No vayas a confundir a Alfredo Whitehead con Wittgenstein. Entonces Bertrand Russell fundamenta la lógica matemática. Luego vamos a hablar de Wittgenstein y Wittgenstein obviamente lo que nos aporta es que a ti te guste las tablitas de verdad.
Wittgenstein idea la matriz para hallar los valores de verdad. Es decir, Wittgenstein en su obra Tractatus considera por primera vez la ubicación de una tabla de verdad, el diseño de una tabla de verdad para poder demostrar los esquemas moleculares y los valores de verdad dentro de una fórmula molecular. ¿Ya? Considera obviamente que la lógica proposicional tiene 16 operadores diádicos, 16 maneras de cambiar de lugar las posiciones y 4 conectores monádicos. ¿Cuáles son conectores diádicos? A ver, los operadores diádicos son aquellos que permiten relacionar a ambos lados de la proposición, a la izquierda y a la derecha. Por eso se conoce como diádicos, dos lados. ¿Quiénes están acá? La I, por ejemplo. ¿Quién más está acá? La O, por ejemplo. Porque la O se coloca a ambos lados, mira. Las variables pueden estar a dos lados. En cambio, los conectores monádicos no. Los conectores monádicos solo se colocan a un lado del enunciado. Y el único conector monádico que tú conoces es el negador, que siempre se coloca a la derecha de la variable. Nunca has visto tú que se haya colocado un negador así. Nunca se va a colocar un negador así, ¿ve? El negador siempre se coloca a la derecha de la variable o a la derecha de un esquema molecular. Tal vez quieres colocar así, ¿ve? Pero siempre va a estar a la derecha, a un solo lado. Esos son los conectores diádicos u operadores diádicos y los operadores monádicos. Pero obviamente acá no estamos hablando de que hay 4 negadores, sino de que hay 4 combinaciones para esos operadores monádicos. Por ejemplo, combinación, mira, ve, verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Cuál es la otra combinación? Falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Ves? O puede ser que esté verdadero, falso, verdadero, falso. Y la otra que esté falso, verdadero, falso, verdadero. Y ya no hay más combinaciones para el conector, porque si este es P, este es negación de P. Porque si este es Q, este es negación de Q. ¿Lo ves? 4 combinaciones para un operador monádico. Eso es lo que me indica mayormente esto de acá. Pero esto de ahí ya ustedes lo van a estudiar en la universidad. ¿Ya? En la universidad. Sigamos. Alfredo Tarski, ya Alfredo Tarski es el que me fundamenta los lenguajes formalizados. Alfredo Tarski ya es lo que hace es la formalización sistemática de los enunciados. Lukasiewicz ha sido pregunta de examen de admisión. El iniciador de la lógica polivalente. ¿Con qué tipo de lógica? Con la lógica de los 3 valores de verdad. La lógica trivalente. ¿Quién inicia la lógica trivalente? Lukasiewicz. Por eso es que se dice que elabora el primer sistema de lógica polivalente, iniciando con la lógica trivalente. Luego tenemos a Popper. ¿Recuerdas que hablamos de la reducción al absurdo en la Edad Antigua? Pues ahora vamos a hablar nuevamente de la reducción al absurdo, pero vamos a hablar de la reducción al absurdo de manera simbólica. Vamos a hablar de Popper gracias a su principio de falsedad y en la simbolización de la reducción al absurdo. ¿Ya? Finalmente vamos a hablar del único representante del Perú, de acuerdo a la lógica. El único representante que nosotros tenemos en el Perú es el junto Francisco Miro Quesada. Francisco Miro Quesada realiza interesantes estudios acerca de la lógica teórica y la lógica de las acciones, de la lógica práctica. Él impartía la cátedra de lógica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Ya? Ese es el máximo representante de la lógica en el Perú. Bien, listo muchachos, entonces con esto de acá se estaría acabando la parte de historia de la lógica. Yo sé que esto es un poquito aburrido, un poquito tedioso, pero no vamos a volverlo así. Vamos a hacer nuestro resumen. Vamos a hacer nuestro resumen. A ver, a ver. Si vamos a hacer nuestro resumen, vamos a colocar acá 1. Recuerda que la edad media es pequeñita porque no hubieron tantos aportes. Ahí está. Disculpa la mano. Estamos chuequitos. Ya, vamos a colocar acá la edad antigua. ¿Ya? Vamos a colocar acá la edad media. Vamos a colocar acá la edad moderna. Vamos a colocar por acá la edad actual. Ya. Mira, voy a hablar de una obra. Voy a hablar de una obra. Voy a colocar aquí una obra. Voy a colocar una obra. Mira, ve. Y quiero hablar de esto, mira. El organón. ¿El organón pertenece a la edad antigua? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Verdad? El organón pertenece a la edad antigua. Si es una obra, esta obra tiene a alguien semejante en la edad moderna, conocida como el Novum Organón. ¿Ya? En la edad moderna. ¿De quién es? ¿De quién es? No te vayas a olvidar, ¿ah? Novum Organón. Y también tiene algo parecido en la edad actual, conocido como el Novísimo Organón.
Mira, 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 mira. En la edad antigua tenemos al organón, en la edad moderna tenemos al novum organón y en la edad actual tenemos al novísimo organón, ¿ah? Mira, 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 ¿ya? Vamos a hablar. ¿Quién escribió el organón? Obviamente, fácil, esto está sencillo. Este fue mi pata Aristóteles. ¿Quién escribió el nuevo organón? Profe, ese señor fue Francis Bacon. Ahí está, Francis Bacon. ¿Y quién escribió el novísimo organón, profe? Ese fue Bertrand Russell. Bertrand Russell. Pero, profe, que Bertrand Russell no escribió Principia Matemática, por eso, el novísimo organón, es Principia Matemática. Principia Matemática tuvo un apodo y ese apodo fue el novísimo órgano. Bien, luego vamos a hablar de otra cosita, te voy a colocar acá a ver si es que recuerdas. El primero en mencionar la palabra lógica y voy a colocarlo acá al primero en mencionar la palabra lógica matemática. Mira, a ver si te acuerdas. El primero en mencionar la palabra lógica allá y el primero en mencionar la palabra lógica matemática acá. Lógica y lógica matemática. Profe, claro, mi vecino, profe, primero Demócrito, correcto, correcto, ¿ves? Estas cositas son las que nos preguntan en los exámenes. Demócrito. Y lógica matemática, Giuseppe Peano, ahí está, Giuseppe Peano. No te olvides, Giuseppe Peano. ¿Ya? Giuseppe A. Luego vamos a hablar de otra cosita más, Vamos a hablar acá, a ver, vamos a colocar con otro colorcito. Vamos a colocar con verde. Ya está. Vamos a colocar con color verde. Bien, vamos a colocar acá. Voy a colocar esto que es un nuevo dato. División tripartita. ¿Ya? La división tripartita de la lógica y acá la división bipartita. Ah, sí, profe, creo que sí he visto eso de ahí, la división tripartita y la división bipartita. Sí, la división tripartita se da en la edad antigua y la división bipartita se da en la edad moderna. Es decir, nosotros vamos a proceder a dividir a la lógica en la edad antigua en tres partes y en la edad moderna solamente en dos partes. En la edad moderna se estudiaba la lógica bipartita a través de la lógica proposicional y la lógica de predicados, mientras que la división tripartita en la edad antigua se estudiaba la lógica de los enunciados, la lógica formal y la lógica de predicados. Tres divisiones para la lógica y acá dos, división tripartita y división bipartita, ¿ya? Vamos a hablar acá que tenemos al padre de la lógica. Uy, uy. Tenemos al padre de la lógica y acá tenemos al padre de la lógica formal. Ahí está. El primero, no te olvides, es Aristóteles y el siguiente es Gottlob Frege. ¿Ya? Aris. Vamos a seguir colocando acá a Aris. Y acá vamos a colocar a Gottlob Frege. Ya está. Otra cosita que no quiero que te confundas, acá tenemos a la ley de tautología, con otro color, con otro color. Acá tenemos a la ley de tautología. Ahí tenemos a la ley de tautología y acá tenemos a las tablas de verdad. Es muy diferente, ¿ah? Es muy diferente, ¿ah? Me hace pensar que es lo mismo, tablas de verdad. Ahí está. La ley de tautología, ¿a quién se le atribuye la ley de tautología? A Leibniz. Leibniz. Y la tabla de verdad, profe, a Wittgenstein. Wittgenstein. ¿Qué otra cosita? ¿Qué otra cosita? ¿Qué otra cosita? La reducción al absurdo. Muy bien, gracias, gracias a los chicos. Bueno, a veces son tímidos y participan por privado nada más. La reducción al absurdo, pues. Muy bien, la reducción al absurdo. ¿Ya? De manera verbal acá, de manera verbal. Sí, muy bien. La reducción al absurdo. Y acá, la reducción al absurdo también, de manera simbólica. De manera simbólica. Ahí está. La reducción al absurdo de manera verbal se le atribuye a Zenón de Lea. Correcto, muy bien, Emily, muy bien. Están atentos, están atentos. A Zenón de Lea, muy bien.
Y la reducción al absurdo de manera simbólica, ¿a quién se le atribuye? A Popper. Pregunta de examen, muchachos. Esta ha sido pregunta de examen, ¿ah? Popper. Ahí está. Entonces, miren, así podemos nosotros ubicar en el tiempo a cada uno de los representantes de la lógica y obviamente por ahí haciendo algunas diferencias. No hemos hablado ahora mucho de lo que es respecto a las obras de cada uno de ellos, ya no hemos hablado mucho respecto a las obras de cada uno de ellos. Vamos a colocar tu chat para que puedas, tu chat para todos entonces, ¿ya? Ya, todos y en privado, ya está. Ya, corregí el chat para que puedan conversar entre ustedes, conocerse un poquito más, quizás salir, conocerse, tener una relación, terminar, llorar, sufrir y volver a enamorarse en otro momento. Bien, a ver. Entonces no se voy a olvidar, hacemos esta diferencia de cada uno. Profe, ¿y la Edad Media? Mira, te das cuenta que en la Edad Media, ya, vamos a colocar algo en la Edad Media, mira. Ve. Acá podemos colocar, por ejemplo, a Guillermo de Ockham, que es el precursor de la ley de Morgan, y acá podemos colocar a la ley de Morgan, que es de Morgan, pues, ¿no? La ley distributiva del negador. Eso de ahí quizás. En la Edad Media, ¿quién más? En la Edad Media están los versos mnemotécnicos, no te olvides, ¿ya? Ahora sí, lo que muchos de ustedes estaban esperando y lo que algunos quizás escucharon de mí cuando las clases eran presenciales. Cuando las clases eran presenciales me gustaba bastante utilizar las mnemotecnias para poder estudiar y comprender mejor esta historia de la lógica. Vamos a empezar, muchachos. Quiero que te lo memorices. Existen diferentes maneras de que tú puedes memorizar. Existen diferentes maneras en las que tú puedes estudiar la historia de la lógica. Yo particularmente utilizo las mnemotecnias. Bueno, ya va a aparecer, bueno, ya no puedo. A ver, vamos a ver si es que se puede. Ya, ahí está. Tómale una captura al toque. Ya, screenshot, ya está, listo. Ahora sí. Bien, ahora sí. Vamos a usar lo siguiente. Mira, y quiero que por favor colabores, colabora, ya, colabora acá. Tienes que participar en tu mente, aunque sea, tienes que hacerlo. Vamos a decir lo siguiente, mira, ya. Mira lo que voy a escribir. Ya, ahí está. Listo, muy bien. Algunos por ahí están utilizando mis mnemotecnias, ya por ahí he escuchado que lo que yo empecé a hablar del popó, del totó, de topo, del poto, comenzaron a utilizarlo por ahí otras personas. Bueno, siempre tienen que mencionar y darme créditos por eso, algunos profesores. A ver, vamos a comenzar. Muchachos, utilicemos mnemotecnias. Yo te recomiendo que cuando tú a veces necesitas aprenderte algo que es netamente memoria, utilices las mnemotecnias para que así puedas relacionar mejor. Por ejemplo, vamos a hablar de la edad antigua. Vamos a colocar acá la edad antigua. Profesor, ¿por qué ha colocado eso de ahí? Porque en la edad antigua nosotros vamos a decir lo siguiente. Al ver un par de senos demasiado planos, a Aristóteles se le mega estiró el organón. El organón, obviamente, la obra de Aristóteles. ¿Ah? De nuevo. Al ver un par de senos demasiado planos, a Aristóteles se le mega estiró el organón. ¿Ya? De nuevo, a ver, tú solito en tu mente. No hay necesidad de que lo puedas decir. No quiero que lo digas y actives tu audio. Ya no te voy a escuchar tu mamá y vas a decir que estás aprendiendo de tu profesor. A ver. Al ver un par de senos demasiado planos, Aristóteles se le mega estiró el órgano. ¿Ya? ¿Por qué, profesor, así? Porque acá tenemos a Parménides, pues Parménides. ¿Ya? Porque acá tenemos a quién? A Zenón de Lea. Ahí está, a Zenón. Como tú eres medio enfermo, ahí está. ¿A quién tenemos acá? A Demócrito. Ahí está, mira, Demócrito. ¿Quién sigue? Tú lo puedes completar y a Platón, pues, ¿no ves? Tú lo puedes completar. Aristóteles, los megáricos, ¿no ves? Tú lo puedes completar ya. Y los estoicos, ¿te das cuenta? Mira, ¿ves? De esa manera tú puedes relacionar con una mnemotecnia la edad antigua, los principales representantes en la edad antigua. Parménides, su principio de identidad. Zenón de Lea, la reducción al absurdo. Demócrito, Demócrito.
Demócrito, el primero en mencionar la palabra lógica y también su principio. Platón, el principio también. Aristóteles, padre de la lógica. Los megáricos y los estoicos, la lógica coligativa. Basta, ¿no ves? Mira, relacionándolo así nada más con los nombres, ¿ya? Entonces no te olvides, al ver un par de senos demasiado planos, Aristóteles se le mega estiró el organón. ¿Qué cosa es el organón? La obra de Aristóteles. Sigamos, sigamos, sigamos. Vamos a dejar la Edad Media para después, porque no vamos a aburrir con la Edad Media. Vamos ahora a la Edad Moderna. La Edad Moderna te va a gustar. Esta es bonita, esta es bonita. La Edad Moderna. Mira la Edad Moderna. En el baño, escucha, en el baño de hombres le miré el calzoncillo a Morgan. ¿Qué, profe? Sí, en el baño de hombres le miré el calzoncillo a Morgan y huí sin frenar, porque no tenía bolas. Uy, una o más, ya está. Pero sí, no. Ya, mira, 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 de nuevo, de nuevo. En el baño de hombres le miré el calzoncillo a Morgan y huí sin frenar porque no tenía bolas, pero sí, no. Ahí está, mira. Peano, pues, Peano, Giuseppe Peano. Ahí está, mira, ve, Giuseppe Peano. Y con esto tú puedes completar, mira, ve. En el baño de hombres le miré el calzoncillo a Morgan y huí sin frenar porque no tenía bolas, pero sí, no. Bacon, acá está, Francis Bacon. Thomas Hobbes, ahí está, mira, Thomas Hobbes. Leibniz, mi pata Leibniz, ahí está Leibniz. ¿Quién más está acá? John Stuart Mill. Tenemos a Kant, tenemos a Augusto de Morgan, tenemos a Husserl, tenemos a Gottlob Frege, George Bull y Giuseppe Peano. ¿No ves? En la Edad Moderna, mira, en el baño de hombres le miré el calzoncillo a Morgan y huí sin frenar porque no tenía bolas, pero sí, no. Ahí está, no te olvides, ya no te olvides, ya. Esto de acá te va a servir para que tú puedas identificar en el tiempo a cada uno de los representantes de la lógica, ¿ya? En el tiempo a cada uno de los representantes de la lógica, ¿sí? ¿Está bien? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Sí, muchachos? ¿Todo ok? ¿Todo ok? ¿Sí? Más o menos. Ya, sigamos, sigamos. Vamos a la Edad Moderna. En las ruinas de Huiracocha, tanto calato lucía su poto sin asco. Ahí está. Mira, en las ruinas de Huiracocha, tanto calato lucía su poto sin asco. ¿Ya? No te olvides, en las ruinas de Huiracocha, tanto calato lucía su poto sin asco. ¿Qué vamos a hablar de la Russell, Bertrand Russell. Ahí está Bertrand Russell. ¿Ya? Wittgenstein. ¿Ya? Ahí está. Tarski, ahí está Tarski. Rudolf Carnap. Lukasiewicz. ¿Ya? Lukasiewicz. Popper, acá tenemos a Popper. Y acá tenemos a Asques Sade. Listo. Ya está. Ya está. Bien. Entonces ahí tienes, en las ruinas de Huiracocha, tanto calato lucía su poto sin asco. En el baño de hombres le miré el calzoncillo a Morgan y huí sin frenar porque no tenía bolas, pero sí, no. Al ver un par de senos demasiado planos, Aristóteles se le mega estiró el órgano. ¿Ya? No te olvides, ahí tenemos entonces las mnemoteñas para las tres épocas, ¿ya? Para las tres épocas. Ya, tú te lo aprendes, ya. Si quieres hacer una nueva mnemoteña, la haces. Haces una nueva mnemoteña, la subes a tu Facebook y etiquetas a tus amigos y les estás enseñando la edad antigua de la lógica. Bien, la edad moderna de la lógica o la edad contemporánea, la edad actual de la lógica, ¿ya? Esto es más o menos para tratar de ayudarlos para que se puedan relacionar en el tiempo con respecto a cada uno de los representantes. Esto también lo vas a encontrar dentro de la filosofía, así que de alguna manera te pueden servir. Bien, muchachos, listo entonces. Con esto terminamos y dejamos atrás la historia de la lógica, ¿bien? ¿Ya? Ahora sí, continuamos entonces, continuamos. Ya está. Continuamos.
Listo, sí, a algunos ya les gustó, sí, profe, la edad antigua estuvo mejor la mnemotecnia, claro. Eso depende de cada uno ya, pues, ¿no? Algunos chicos si no les gustan las mnemotecnias, hay algunos chicos que no les gustan las mnemotecnias, hay que ser sincero, no les gustan las mnemotecnias, no, dicen, yo prefiero memorizarlo, no, no me gustan las mnemotecnias, bueno, eso de ahí depende de cada uno de ustedes y uno está tratando de ayudarles, ¿ya? Algunos no quieren las mnemotecnias, no, dicen, no me gusta, bueno, apréndelo de memoria, no hay problema, ¿ya? Listo, muchachos, acá hay algunas de las obras de los representantes, las obras que han venido redundantes en exámenes de admisión son las que están de color rojo, ya las que están de color, perdón, las que están de color verde. Las obras que están de color verde son las que han sido redundantes en exámenes de admisión. Aristóteles y su obra El Organón, Francis Bacon y su obra El Novum Organón, ya Leibniz y Matesis Universalis, Gottlob Frege y Conceptografía, Bertrand Russell y Principia Matemática, o también conocida como el Novísimo Organón. Wittgenstein es su obra Tractatus, Rudolf Carnap y su obra Sintaxis Lógica del Mundo. En esta obra tú puedes aprender a formalizar. Bien, ahí tienes, mira, ve, esas obras tienes que aprenderlas, esas obras sí tienes que memorizarlas, no te vayas a olvidar de esas obras. Organón Aristóteles, Novum Organón, Francis Bacon, Leibniz, Matesis Universalis, Conceptografía de Frege y Tractatus de Wittgenstein, ¿ya? No te olvides de esas obras representantes de cada uno de los autores. Listo, ahora sí ya terminamos con la parte de la historia. Es una parte teórica, una parte muchas veces un poquito aburrida. Yo te entiendo, yo soy una persona de ciencias. Yo soy una persona de ciencias, yo estudiaba ingeniería y obviamente para mí aprenderme la parte de la teoría, la parte de la historia de la lógica, la parte es un poquito complicado, ¿no? Chicos, por ejemplo, que van a medicina, como el caso de Leticia, ¿verdad? Chicos que van a medicina, tienen que aprenderse un montón en biología, las partes, la estructura, un montón. Entonces, eso ya es lectura, ¿verdad? Entonces uno tiene que tratar la manera de tratar de lo posible de hacer un poco dinámico esto. Pero ahora sí, vamos a empezar en realidad a estudiar la lógica. Ahora sí vamos a estudiar la lógica. Vamos a dejar atrás a sus representantes, vamos a dejar atrás a esos patitas, ¿ya? Vamos a hablar de la lógica. En primer lugar, tú te tienes que responder la siguiente pregunta. ¿Qué es la lógica? Existen dos definiciones para lógica. La primera, que es la definición general para lógica. Una definición general, demasiado general. La lógica es aquella ciencia que estudia al pensamiento. Nada más. Profesor, ¿qué cosa es la lógica? Si tú quieres definirlo de una manera muy general, de manera muy ambigua, la lógica es la ciencia que estudia el pensamiento. Ahora, si tú quieres ser más específico, deberías decirme qué tipo de ciencia es la lógica y qué estructura dentro del pensamiento estudia la lógica. Entonces, para ser más específico, yo necesito saber qué tipo de ciencia es la lógica y dentro del pensamiento, qué tipo de forma del pensamiento es la que se encarga de estudiar la lógica. Entonces, profesor, vamos a ir a ser un poquito más específicos. A ver, la lógica es una ciencia formal. Ah, muy bien. Entonces ya estamos diciendo qué tipo de ciencia es. Mira, la lógica es una ciencia formal. Acá dice, ya sabemos qué tipo de ciencia es. Ciencia formal. Ahora, que estudia el pensamiento. El pensamiento que estudia las estructuras, la validez y la corrección del razonamiento. Es decir, acá vamos a tener al razonamiento. Acá tenemos a la ciencia formal, y acá estudia el razonamiento. Ya está. Mira, mira, de manera general, la lógica es la ciencia que estudia el pensamiento, pero de manera específica, la lógica es aquella ciencia formal que estudia las estructuras y la validez del razonamiento. Nada más, ahí está. El primero es la definición general y el segundo es la definición específica. Entonces, ahora tú te tienes que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué cosa es una ciencia formal? Porque no basta en saber que la lógica es una ciencia formal. Tú tienes que saber por qué la lógica es una ciencia formal. Yo necesito saber el por qué la lógica es una ciencia formal. ¿Cuáles son las características que lo hacen ser una ciencia formal? Entonces, para esto, nosotros tenemos que recordar la clasificación de las ciencias. Nosotros solamente nos interesa una de las clasificaciones de las ciencias que hace el filósofo argentino Mario Bunge. Mario Bunge está
establece clasificar a las ciencias tomando en cuenta dos aspectos importantes, tomando en cuenta el objeto de estudio y la realidad que se enfoca en estudiar. Para eso es que las ciencias se pueden dividir, si es que nosotros tomamos el objeto de estudio concreto y la realidad material en ciencias fácticas. Y si nosotros tomamos el objeto de estudio abstracto y la realidad conceptual, hablaríamos de las ciencias formales. Entonces, dos tipos de ciencias que cumplen con estos dos elementos. Cuando el objeto de estudio es abstracto o cuando el objeto de estudio es concreto. Si el objeto de estudio es abstracto, hablamos de las ciencias formales. Y el objeto de estudio abstracto, profesor, ¿a qué tipo de realidad pertenecen? A la realidad conceptual o la realidad ideal. Y las ciencias factuales, profesor, que son concretas, ¿qué tipo de realidad pertenecen? A la realidad material. Entonces, no te olvides, se clasifican en ciencias formales cuando son abstractas o ideales y ciencias fácticas cuando son concretas o materiales. ¿Ya? El método predominante de las ciencias formales es el método deductivo. El método deductivo es aquel que todo el valor está determinado en las premisas y la conclusión viene de las premisas. Es decir, vas de un conocimiento general a un conocimiento particular. Deductivo de lo general a lo particular. Y las ciencias fácticas, el método predominante, ojo, predominante, es el método inductivo, aquello que va de lo particular a lo general. ¿Ya? Estas son las características. Usa la razón. Las ciencias formales utilizan la razón, mientras que las ciencias fácticas utilizan el método científico, ¿verdad? La observación, la medición, la experimentación. En cambio, acá la razón se estudian las leyes, los métodos, los modelos, ¿verdad? Entonces, esta es la clasificación, muchachos, de las ciencias hecha por el filósofo argentino Mario Bunge. Las ciencias se clasifican por el objeto de estudio y la realidad. Por el objeto de estudio abstractas y realidad ideal, ciencias formales. Objeto de estudio concreto y realidad material, ciencias fácticas. Las ciencias formales son netamente deductivas, predomina el método deductivo, y las ciencias fácticas predomina el método inductivo. En las ciencias formales utilizan bastante a la razón y las ciencias fácticas utilizan bastante el método científico. Esto de acá te ha venido en la práctica de la primera semana de ese punto. Vamos a ser un poquito más específicos, vamos a hablar de las ciencias fácticas y de las ciencias formales. Las ciencias fácticas son también conocidas como ciencias factuales o ciencias empíricas. Obviamente hemos dicho que el objeto de estudio es concreto y pertenecen a una realidad material. Pero si vamos a hablar de las características de las ciencias fácticas son las siguientes. Las ciencias fácticas son netamente refutables, Emeline. Escucha, mira, Emeline, esto de acá es importante para poder determinar las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas son netamente refutables. ¿Qué significa, profesor, que son refutables? Que pueden cambiar con el tiempo. No te vayas a olvidar de esto. Las ciencias fácticas pueden cambiar con el tiempo. Su verdad puede estar demostrada hoy, pero esta verdad puede cambiar dentro de 5, 10, 15, 20 años. ¿Ya? Es por eso que son de carácter probable o comprobables. Se pueden verificar en el momento en la realidad y el conocimiento es transferible. ¿Qué tipo de ciencias están acá? Por ejemplo, este de acá es un cheque de 5.000 intis. Te pregunto, 5.000 intis era la moneda oficial del Perú, si no me equivoco. Yo no estuve en esa época por si acaso. ¿Eh? No nací ahí. Ya. De 1989. En 1989 la moneda oficial del Perú era el inti, ¿verdad? La gente tenía 5.000 intis, 50.000 intis, 500.000 intis, la gente era millonaria, 500.000 intis, un montón de dinero, ¿verdad? Mira, en 1989 la moneda oficial del Perú era el inti. Te pregunto, año 2021, ¿ya? 20 no, el 2020 no vamos a hablar del 2020. Año 2021. ¿Cuál es la moneda oficial del Perú? El sol. ¿Esto ha cambiado o no? Sí. Entonces, ¿el conocimiento ha cambiado o no? Sí. ¿El conocimiento es refutable o no? Sí. Quiere decir que pertenece a las ciencias fácticas. ¿Es probable o no? Sí. Profesor, ¿es exacto? No es exacto. Esto es probable, comprobable, verificable en el momento. Nosotros podemos verificar en la realidad. Y obviamente su conocimiento ha ido cambiando a través del tiempo, transferible, pues. Otro ejemplito más, mira, a ver. La gente de ciencias. ¿Qué es esto de acá? Profe, esa es una tabla periódica.
Claro, muy bien, Emelin, correcto. Profe, esto es una tabla periódica. A ver, ¿cuántos elementos de la tabla periódica, cuántos elementos había, por ejemplo, en 1990? ¿Ya? En 1990. Puedo decir, por ejemplo, que habían 100 elementos. ¿Ya? 100 elementos. En 1990, 100 elementos. Hoy en día ya no creo que existan 100 elementos, ¿verdad? Puede haber 125 elementos, 130 elementos. Su conocimiento ha cambiado de acuerdo a la observación, de acuerdo a la experimentación y recuerdo a la medición, porque estos de acá son manipulables, así como te manipula tu ex, igualito. Estos son manipulables, es decir, son cambiantes, cambian a través del tiempo y esa característica lo hace que sea refutable. ¿Ya? No te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar. ¿Ya? Por ejemplo, anteriormente, en el año 2000, se decía que existían tres reinos, el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral, tres reinos. Y hoy en día sabemos que son cinco y quizás hasta seis reinos, según lo que se está estudiando actualmente. Cinco o hasta seis reinos actualmente podemos hablar. Entonces, ese conocimiento también ha ido cambiando, ha ido modificándose. Ya necesitan de la experiencia. Muy bien. No te olvides entonces que la característica principal de las ciencias fácticas es el ser refutable. ¿Ya? Profesor, a ver, si es que hablamos de que son refutables, usted habló del método científico. Claro, el método científico se basa en la experimentación, en la observación y en la medición de cada uno de estos conocimientos. Obviamente el método predominante es el método inductivo que va de lo particular a lo general. Por ejemplo, Roger entra a la casa de Carlos y sale feliz, María entra a la casa de Carlos y sale feliz, Alexander entra a la casa de Carlos y sale feliz, Rodrigo entra a la casa de Carlos y sale feliz, por lo tanto todos los que entran a la casa de Carlos salen felices. Ese es una inducción, ¿sí o no? Esa es una inducción, obviamente. Entonces, el método inductivo va de lo particular a lo general. Ese es el método predominante de las ciencias fácticas. ¿Qué tipo de ciencias están acá? Y esto es lo más importante de todo, las ciencias sociales y las ciencias naturales. Tú ves algo que le corresponde a las ciencias sociales, por ejemplo, a la economía, a la geografía, por ejemplo, a la sociología. Ves cualquiera de ellos, automáticamente es ciencia fáctica. Tú ves algo de las ciencias naturales, física, química, biología, anatomía, automáticamente se habla de las ciencias fácticas, ¿ya? No nos olvidemos de esto. Siguiente. Vamos a hablar ahora de las ciencias formales. Ciencias formales o también conocidas como ciencias eidéticas, ojo, ojo con ese otro nombre, ciencias formales o también conocidas como ciencias eidéticas o analíticas. ¿Cuál es el objeto de estudio y la realidad? A ver, el objeto de estudio es abstracto y pertenecen a una realidad netamente conceptual, ¿ya? Netamente conceptual. Es decir, tú cuando hablas del 2, háblame del 2. Tú no sabes qué tamaño tiene, qué color tiene, qué forma tiene, qué sabor tiene, qué olor tiene el 2, porque lo único que tú conoces del 2 es la representación simbólica. Esta es la representación simbólica, pero yo no sé cuál es el color, yo no sé cuál es la forma de este número 2, tampoco sé cuál es el tamaño, cuál es el olor, cuál es el sabor que tiene, porque es una representación abstracta y tiene carácter ideal. Entonces, ¿quiénes estarán dentro de las ciencias formales y cuáles serán sus características? Las características son las siguientes. Las ciencias formales son exactas, no van a cambiar a través del tiempo, están fundamentadas a ser verdaderas o falsas siempre. Es decir, su valor de verdad está establecido y no va a cambiar a través del tiempo. Utilizan un lenguaje netamente formal y simbólico, son demostrables. Ojo, las ciencias fácticas eran probables, no te olvides, o eran comprobables. Estas eran las ciencias fácticas, mientras que las ciencias formales, mira, ve, mientras que las ciencias formales son demostrables. Ojo con esta diferencia, esto de acá es de las ciencias fácticas.
¿ya? Son de las ciencias fácticas. Y obviamente, igual que las ciencias fácticas son transferibles, su conocimiento también es transferible. Son racionales, ¿por qué? Porque predomina la razón, pues ya en una estructura usan la razón. Las anteriores utilizan el método científico y estas utilizan la razón, ¿ya? Ahí está, mira. Principios, leyes, reglas, postulados, es decir, son racionales, utilizan a la razón. El método predominante es el método deductivo, aquel que va de lo general a lo particular, y acá encontramos netamente a la matemática y a la lógica. Esto de acá es lo que me interesa. No me interesa la matemática, me interesa la lógica. Entonces yo te pregunto a ti, ¿por qué la lógica es una ciencia formal? La lógica es una ciencia formal porque su objeto de estudio es abstracto, es decir, pertenecen a una realidad conceptual. La lógica es una ciencia formal porque es exacta y utiliza un lenguaje simbólico o formalizado. La lógica es formal, ¿por qué? Porque es demostrable. La lógica es formal, ¿por qué? Porque utiliza la razón, principios, leyes o reglas. Y la lógica es una ciencia formal porque el método predominante es el deductivo. ¿Lo ves? Estas son las características que lo hacen ser ciencia formal. Muy bien, entonces espero muchachos que se haya entendido las ciencias fácticas, diferencia con las ciencias formales. Primera diferencia, que las primeras son refutables y que estas de acá son exactas, ¿ya? A ver, un ejemplito, les dejo un minutito a ver que ustedes resuelvan este ejemplo, a ver. Clave. La clave, vamos, vamos. ¿Quiénes están presentes? A ver, no hay sueño, no hay sueño, no hay sueño, muchachos, no hay sueño. Brian, a ver, Alexandra, Elizabeth, Emeline, Johnny, Leticia, no hay sueño. Luis, no hay sueño, Luis, no hay sueño. Mike, Natalie, Sharon, Brigitte, a ver, ¿cuál es su clave? Su clave, ¿ya? Vamos, vamos, ya nos dijeron por ahí, Luis, ya la experiencia de Luis le hace determinar una clave, ¿ya? A ver, de las siguientes corresponden a las ciencias fácticas. ¿Cuál de los sí? Ah, profe, ¿y las ciencias fácticas no eran aquellas que hablaban de las ciencias sociales y de las ciencias naturales? Ah, ¿verdad? Las ciencias sociales y las ciencias naturales. Muy bien, sí se dieron cuenta, ¿verdad? Sí se dieron. Profe, hay dos claves, dice. Ya, sí se dieron cuenta, ya. Uno dice, no, profe, no, la C. Otro dice, no, profe, la B. Otro dice, no, profe, la C. Decídanse. Esta de acá ha sido pregunta de examen simulado de CEPUN. Así, tal cual, ¿ah? Incluso con el error ahí. Tal cual, ¿ah? Tal cual. Tal cual. Ha sido pregunta de examen simulado en ese punto. Tal cual. A ver, profe, si las ciencias prácticas hablan de las ciencias sociales y las ciencias naturales, acá dice la contaminación de las aguas del río Moche por mercurio. Claro, esto de acá lo estudian los ambientales, no los ambientalistas, correcto. La relación entre el número primo y la serie de Fibonacci, no, profe, eso de ahí es matemática, claro, porque a mí me enseñaron en series, la serie de Fibonacci, el número primo, el número compuesto, el número par, impar, no, esto de acá es ciencia formal, profe. Ya, se va a la 2. ¿Ya? La 3, el uso, ¿ya? En la bioremediación del Licinibacillus sparicus, en la bioremediación de los suelos contaminados en petróleo. Soy muy malo para la biología, soy muy malo, ya para esos nombres. No, obviamente, pero la 3 no, pues la 3 es de la lógica, ¿verdad? La 3 es de la lógica y es ciencia formal. El consumo de chuño de papa, el consumo de chuño para el tratamiento de las enfermedades respiratorias, el tratamiento del COVID a través del matico, del eucalipto, de tu esencia de cebolla con ajo, no sé qué y qué cosa te dan de tomar para que no te dé el COVID. Ya, eso de ahí pertenece a las ciencias prácticas porque son estudios de la experimentación, ¿verdad? Entonces la clave correcta podría ser la B o la C. Muy bien, muchachos, correcto, así es. Esto de acá venía un examen simulado de ese punto. Bien, listo. Entonces va quedando por ahí la idea de las ciencias formales y de las ciencias fácticas, ¿ya? Mejor la C, dice que C, ya no la B. Ya. Bueno, eso ya ha sido un error, ya. Sigamos, sigamos. Vamos, continuamos. A ver, ahora sí. Bien, profesor, yo podría decir que la lógica es la ciencia que estudia el pensamiento, ¿verdad? Claro, esa es la definición general, pero ya conocemos la definición más específica. Lógica es la ciencia formal que estudia las estructuras y la validez del razonamiento. Bien, pero ojo,
Dentro del pensamiento tenemos dos formas, tenemos dos elementos. Tenemos el pensamiento por el contenido y el pensamiento por la estructura. Nosotros no estudiamos el contenido del pensamiento. El contenido del pensamiento no lo estudiamos. Nosotros estudiamos la estructura y la forma del pensamiento. Y esa estructura y forma del pensamiento está dada a través del razonamiento. Por eso es que nosotros anteriormente había un slide que decía lógica, ciencia formal, que estudia las estructuras y la validez del razonamiento. Ahora ya sabemos que la lógica estudia la estructura y no el contenido del razonamiento. Pero ¿qué cosa en sí es un razonamiento, profesor? Esto lo vamos a saber más a detalle en el pensamiento y el lenguaje, que lo vamos a estudiar el día viernes. Ya el día miércoles vamos a seguir con este tema. A ver, esto es un razonamiento, muchachos. Un razonamiento es aquel que está conformado por juicios o premisas, y obviamente estas premisas me derivan a una conclusión. Un razonamiento puede ser de manera verbal, como el que ustedes ven acá, o puede ser de manera formal, como el que ustedes ven acá. Cualquiera de los dos son razonamientos. Y obviamente este razonamiento tiene una estructura, tiene una forma, está compuesto de premisas y de conclusión. A eso se refiere con estructura de un razonamiento. Esto es una estructura. Separar las premisas de la conclusión es una estructura. Y nosotros de esta estructura, es decir, nosotros a partir de estas premisas vamos a buscar llegar a esta conclusión. Vamos a buscar llegar a esta conclusión. ¿Y cómo vamos a llegar a esa conclusión? Utilizando reglas. Estas reglas que vamos a utilizar, en este caso reglas de la inferencia, nos van a servir para determinar la validez o corrección de ese razonamiento. Entonces yo te pregunto, ¿cómo se valida un razonamiento? A través de las reglas. ¿Y estas reglas de dónde vienen? Estas reglas vienen de las leyes de la lógica. ¿Y estas leyes de dónde vienen? De los primeros, es decir, de los principios. Mira, mira cómo se convierte esto de acá, cómo lo debes analizar tú bonito en tu casa para que lo entiendas. Los principios lógicos producen leyes. Estas leyes lógicas producen reglas. Estas reglas lógicas se utilizan para determinar la validez o corrección de un razonamiento. Y este razonamiento forma parte de la estructura del pensamiento. ¿Lo ves? De abajo hacia arriba tiene sentido y de arriba hacia abajo también. El pensamiento se enfoca en estudiar la estructura del razonamiento. ¿Para qué? Para determinar la validez o corrección de este a través de las reglas, las cuales vienen de las leyes y estos de los principios. ¿Te das cuenta? Entonces todo esto de acá tú lo tienes que entender con tus propias palabras para que no te puedas olvidar. ¿Ya? Ahora ya sabemos netamente por qué la lógica es la ciencia formal que estudia las estructuras del razonamiento para determinar la validez. Esa es la definición de lógica. Listo. Ahora sí, continúa. Ahora vamos a hablar de los principios lógicos, muchachos. Vamos a hablar de los principios lógicos, ya para no dilatar mucho el tiempo. Principios lógicos y leyes lógicas, y ahí lo dejamos por el día de hoy. Los principios lógicos, muchachos, existen dos tipos de principios lógicos. No te vayas a olvidar. Existen los principios lógicos formales y existe el único principio lógico dialéctico, ¿ya? Dos tipos de principios lógicos, principios lógicos formales y el principio lógico dialéctico. Profesor, vamos a empezar con los principios lógicos formales o conocidos como los principios lógicos clásicos. ¿Cuáles son? El primero, el principio de identidad de Parménides. Parménides nos dice en el principio de identidad que un enunciado es verdadero, por lo tanto es verdadero. Es decir, se utiliza la premisa dentro de la conclusión. Toda proposición se implica a sí misma. Y si tú sabes formalizar y quieres formalizar este principio de identidad, su formalización es de la siguiente manera. P que implica P o P bimplificador P. Es decir, la premisa se usa como conclusión. La premisa se usa como conclusión. Carlos es ingeniero, P, entonces Carlos es ingeniero o ingeniero es Carlos. P que implica a P. Toda proposición que se implica a sí misma es el principio de identidad. Entonces te pregunto, ¿esto de acá será el principio de identidad o no? Eso de ahí, ¿será principio de identidad o no? Mira, a ver, recordando que el principio de identidad es aquella que
utiliza la premisa como conclusión, es decir, la premisa está escrita en la conclusión, se implica a sí misma la misma proposición, mira, ve. Las dos tienen que ser iguales para que sea el principio de identidad. Esto de acá tiene que ser igual a esto de acá. Entonces te pregunto ahora sí, ¿es el principio de identidad? ¿Sí o no? ¿Es igual? ¿Sí o no? No, no es el principio de identidad. No son iguales. El principio de identidad son idénticas. Ah, profe, entonces las dos tienen que ser idénticas. Claro, pues de eso viene identidad, idénticas. Entonces, profe, si dice negación de P, que implica a negación de P, ¿ahora sí es principio de identidad o no? A ver, dime, ¿ahora sí es el principio de identidad o no? Mira, ve, negación de P que implica a la negación de P. ¿Son idénticas o no? Fácil, oye, ¿son idénticas o no? Ese es el principio de identidad. ¿Son idénticas o no son idénticas? La premisa y la conclusión, ¿son idénticas o no? Sí, por lo tanto, es el principio de identidad, pues ahora sí es el principio de identidad. Si las dos son idénticas, mira, ve. Si las dos son idénticas, sí, profe, principio de identidad. ¿Ya? No te olvides entonces, el principio de identidad es cuando las dos proposiciones son idénticas, iguales. Ahora vamos a hablar del principio de no contradicción. Platón nos establece el principio de no contradicción diciéndonos que es imposible que una proposición sea verdadera y falsa al mismo tiempo. Es imposible que tú estés en un lugar y que no lo estés en el mismo momento. Es decir, es imposible que ella te quiera y que no te quiera al mismo tiempo. Entonces, tenemos a la siguiente formalización. Mira, es imposible que sea verdadera y que sea falsa. Es decir, que el enunciado esté verdadero y esté falso al mismo tiempo. Es imposible que el precio de la gasolina suba y que no suba al mismo tiempo. No puede un hecho suceder y no suceder al mismo tiempo, pues, ¿ya? Es imposible que pase esto. Generalmente se reconoce al principio de no contradicción, se lo reconoce porque lleva un negador al inicio, ¿ya? No te vayas a olvidar de esto de acá, ya, Emily, Leticia, Sharon, no se olviden de que el principio de no contradicción lleva un negador al inicio. Es imposible que, es falso que, es mentira que, no se da que, es falaz que, es inaudito que, siempre lleva un negador al inicio, ¿ya? Y la I, la I. Negador I, negado I, negado I, negador I, negador I. Ya no te vayas a olvidar. Principio de la no contradicción. Luego tenemos al principio del tercio excluido o el tercero excluido que se le atribuye a Aristóteles diciendo que un enunciado es verdadero o falso, no hay una tercera posibilidad. No hay una tercera posibilidad. Es decir, es verdadero o no es verdadero. Ocurre o no ocurre. Te quiere o no te quiere. ¿Está vivo o no está vivo? ¿Ingresaste o no ingresaste? Así de simple, ¿te das cuenta? Un enunciado es verdadero o falso, no hay una tercera posibilidad. Acá no es que casi ingreso, no. Acá es ingresaste o no ingresaste y punto. ¿Ya? Acá no hay que no, que sí ingresé, que no casi ingreso, no, no, no. Por eso es que acá dice, el color del cielo, ¿es azul o no es azul? No hay otra opción. ¿Está vivo o está muerto? No hay otra posibilidad, ¿ya? Tercio excluido, el último principio lógico clásico, el principio lógico formal. Y luego tenemos al único principio lógico dialéctico, que es el principio de la razón suficiente. Nada hay sin ninguna razón. Toda causa tiene un efecto. Si hay una causa, hay un efecto. Y si hay un efecto, ese efecto viene de una causa. Si se calientan las aguas del mar, entonces llueve en la serranía peruana. ¿Quién simbolizó? Pregunta. ¿Quién simbolizó al principio de la razón suficiente en la Edad Moderna? ¿Quién simbolizó al principio de la razón suficiente en la Edad Moderna? Un dato más, reconociéndolo como el gran principio generador de todas las cosas. Le dijo que el principio de la razón suficiente es conocido como el gran principio en la Edad Moderna. ¿Quién fue ese? ¿Quién fue ese chico? ¿Quién fue ese señor o señora o señorita? ¿Quién fue? Muy bien, Leticia. ¿Por qué tienes palta? ¿Por qué tienes palta? A ver, muy bien, muy bien. No, no. Leibniz, claro. Leibniz, sin Roche. Algunos me lo dicen al privado por Roche equivocarse. No.
Leibniz establece a la razón suficiente como el gran principio. Popper, recuerda que Popper es con Zenón de Lea, ¿ya? Estoy confuso, ¿ya? Popper es con Zenón de Lea, reducción al absurdo, ¿ya? En cambio, razón suficiente es Demócrito con Leibniz. Demócrito estableció la razón suficiente de manera verbal y Leibniz de manera simbólica, ¿ya? No te olvides, Leibniz conoce la razón suficiente como el gran principio, ¿ya? A ver, acá tenemos un ejemplo para el reconocimiento de principios lógicos. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerlo juntos. A ver, vamos haciéndolo juntos. A ver, acá nos dice lo siguiente, mira, a ver. El glifosfato es un agente cancerígeno. Ya, muy bien. En el único caso que realmente sea un agente cancerígeno. Realmente sea un agente cancerígeno. ¿Quién? El glifosfato. Te pregunto, ¿los dos son lo mismo? ¿Los dos son idénticos? Sí, ¿verdad? Sí, identidad, en el único caso que solo sí, ¿ya? En el único caso que se dé lo siguiente, ¿ya? Es imposible que, profe, usted dijo que el principio de no contradicción, generalmente el principio de no contradicción utilizaba un negador al inicio, ya vamos por buen camino, y también dijo que utilizaba una I, a ver, ¿qué dice acá? Se haya encontrado rastros de glifosfato en diferentes cervezas de circulación peruana, ¿ya? Se ha encontrado glifosfato en la cerveza, dice, pero no se ha encontrado glifosfato en la cerveza. O sea, a ver, ¿qué me está diciendo, profe? Que es mentira que se ha encontrado el glifosfato y que no se ha encontrado el glifosfato. Sí, también, principio de no contradicción, correcta la número 2. Entonces, por descarte, podría ser la A o podría ser la B. Vamos con la número 4, ya ni siquiera lo hagas la 3, ya. Vamos con la número 4, a ver, la número 4. Según Aspect, el 74% de leches del mercado peruano contiene carragenina. Ya. Solamente si Aspect no haya hecho tal afirmación. A ver. En la primera está afirmada y en la segunda está negada. ¿Lo ves? Porque acá dice no ha hecho tal afirmación. Solamente sí es una condicional. Te pregunto, ¿será el principio de identidad? Recuerda que el principio de identidad utiliza las flechitas, ¿ya? El principio de identidad utiliza las flechitas. No, ¿verdad? No, no es. Muy bien, no es. Por eso es que la 5 dice los arándanos son ricos, o no son ricos. Ahí está. ¿Eres rico o no eres rico? ¿Eres pobre o no eres pobre? ¿Ya? Listo. ¿Eres fiel o no eres fiel? Nada más. No hay una tercera opción, una tercera posibilidad. Avioncito es la clave correcta para este ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Correcto, muchachos. Ese es el principio del tercio excluido. De esta manera se reconocen los principios lógicos. ¿Lo ves? ¿Ya? Formalizando si es que tú puedes. Vamos con la última parte, ya con lo demás vamos a dejar para el día miércoles, ¿ya? Leyes lógicas dialécticas. Vamos a hablar de las leyes lógicas dialécticas. Son 3 leyes lógicas dialécticas. Unidad y lucha de contrarios, negación de la negación y los cambios cuantitativos a cualitativos. Vamos a hablar de la primera, unidad y lucha de contrarios, ¿ya? Yo he visto siempre chicos que se pelean bastante, chicos que se refutan bastante, que sus opiniones están divididas. ¿Esto por qué ocurre? Por la ley de la unidad de lucha de contrarios, pues. La ley de la unidad y lucha de contrarios se da cuando. Esta ley se da cuando tenemos elementos opuestos. Para cada elemento existe su opuesto, pero obviamente no su opuesto a través de un antónimo, no, su opuesto a través de una acción. Por ejemplo, el bien y el mal. Si tú crees en el bien es porque coexiste en el mismo momento con su opuesto, con el mal. Si tú crees que existe un protón de carga positiva, es porque también hay alguien de carga negativa de un opuesto. Si no, no podrías hablar de que este es positivo, el otro es negativo y el otro es neutro. Unidad y lucha de contrarios nos indica que cuando hay un elemento, para que este elemento persista, necesitamos a su opuesto o su contrario.
Si tú crees en Dios, es porque también debes creer en su opuesto. Si nosotros hablamos de la acción, es porque a toda acción tiene una reacción. Si nosotros hablamos de la deducción, de lo deductivo como de general a particular, es porque existe lo opuesto a esto, lo inductivo, lo de particular a lo general. Entonces, la ley de la unidad y lucha de contrarios se da en la lucha por el poder a través de que uno siempre va a tener lo opuesto para que un sistema coexista, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, vamos a hablar de la última época que ha habido las vacancias de la unidad y lucha de contrarios entre dos poderes del Estado, entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿verdad? Unos que implantaban querer hacer lo que deseaban y los otros que obviamente refutaban esto, ¿ya? Ley de unidad y lucha de contrarios. Luego vamos a tener la ley de la negación, pero ojo, la negación de la negación no es negar algo, no es que vamos nosotros a refutar algo simplemente colocando una negación y diciendo es mentira, es refutable, no. Si tú quieres negar algo, tienes que refutar esa idea para dar pase a una idea que tiene un conocimiento mucho más superior al anterior. Eso es lo que le hace que presentante a la ley de la negación de la negación. Negar no significa simplemente decir no estoy de acuerdo con esto, no. Negar significa que tú vas a refutar una idea para dar paso a un conocimiento totalmente diferente y superior al conocimiento inicial. No se trata de decir que esto de acá es una oruga y que no es una oruga ahora, no. Se trata de explicar el proceso del cambio del conocimiento inicial hacia el conocimiento final y la superación del conocimiento. Muchas veces te hablan del huevo, que inicialmente fue un huevo, que luego fue un pollo y que después de ser un pollo pasó a ser un gallo. Entonces, son diferentes tipos de conocimientos. El conocimiento inicial es superado, se ha negado, ya no es una semilla que ha germinado, ahora es un árbol, pero ya no es un árbol, simplemente ahora es un árbol que echa frutos. Es decir, el conocimiento está en constante cambio, no es simplemente decir no es y ya se acabó. Es superar este conocimiento. Luego vamos a hablar de la ley de cambios cuantitativos a saltos cualitativos. Cuando nosotros cambiamos una característica, por más pequeña que sea, en la cantidad de algo, recuerda que cantidad se asocia a números, a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Cuando nosotros cambiamos algo dentro de la cantidad de un elemento, también va a cambiar la calidad de ese elemento. ¿Ya? Hegel nos habla de la unidad, perdón, Hegel nos habla de los cambios cuantitativos a saltos cualitativos cuando un aumento o disminución de la cantidad en un elemento, en una materia, influye en la transformación de dicha materia a otra calidad totalmente diferente. Hegel nos enuncia generalmente el ejemplo del agua, el agua hirviendo. Nos dice Hegel, nos dice, nosotros tenemos un litro de agua, que inicialmente la cantidad inicial es un litro de agua que está en estado líquido. Esta es la cantidad y esto es la calidad. Mira, abajo la cantidad y arriba la calidad. Luego esta agua la vamos a someter a un proceso exotérmico, acá lo vamos a proceder a un proceso de calentar esa agua, sigue habiendo un litro de agua, lo dejamos por un tiempo determinado y ya no va a haber un litro de agua, ahora hay un cuarto de litro de agua, casi 250 mililitros, pero al cambiar esta cantidad, mira, al dar el paso de cambio de cantidad, también ha cambiado la calidad de esto. ¿Ves? Ha cambiado de líquido a gaseoso porque obviamente ahora se encuentra en el aire a través de gas. No es que ha desaparecido, sino que también se encuentra ahí. Si nosotros hablamos de que los seres humanos tienen 23 pares de cromosomas y una deficiencia en esa cantidad, una deficiencia, ¿ya? Una deficiencia en esa cantidad traería como consecuencia un cambio en algo dentro del ser, dentro del niño, ¿verdad? Si tú tienes 23 pares de cromosomas y nosotros genéticamente modificamos eso, aparte de cambiar la cantidad de cromosomas, también hemos cambiado la calidad, hemos cambiado el contenido del nuevo ser. ¿Ya? Correcto. Esto cuando cambia sus cualidades también. Cambias la cantidad y al mismo tiempo cambias las cualidades de ese elemento. Otro ejemplo fácil de decir sería la presencia del ozono. El ozono, por ejemplo,
Nosotros tenemos las moléculas de oxígenos en el aire, ¿no? Ahí están las moléculas de oxígeno. Y de repente viene un átomo de oxígeno a través de la luz solar y automáticamente se une con estas dos moléculas de oxígeno y ya no va a ser una molécula de oxígeno, ahora se convirtió en una molécula de ozono. El cambio en la cantidad de este elemento inicial también cambió la calidad del elemento final. Al cambiar la cantidad, cambia la calidad del elemento. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, esa es la última ley lógica dialéctica. Ojo, son tres leyes lógicas dialécticas, ¿ya? Ley lógica dialéctica. Negación de la negación, unidad y lucha de contrarios y los cambios cuantitativos a cualitativos. ¿Bien? Acá hay un ejercicio, a ver. ¿Cuál sería la alternativa correcta para este ejercicio? ¿Cuál sería la clave correcta? ¿Será acaso unidad y lucha de contrarios? Acá hay alguien con su opuesto en creencias, su opuesto en... ¿acaso eso será unidad y lucha de contrarios? No, ¿verdad? ¿Será acaso cambio de conocimiento, conocimiento inicial, damos paso a un nuevo conocimiento para posteriormente obtener un conocimiento final? No, ¿verdad? Acá simplemente estamos cambiando la cantidad. Tú sabes muy bien que el agua cuando se congela cambia, ¿no? Cambia su forma, ¿no? O sea, el agua líquida se adapta al recipiente en el que está, pero el agua que está congelada de estado sólido no se puede adaptar a un recipiente. Entonces hemos cambiado la cantidad para cambiar también en ese momento la calidad. Hablamos de los cambios cuantitativos a saltos cualitativos. La reducción al absurdo no es una ley lógica dialéctica. La razón suficiente tampoco es un principio, ¿ya? Entonces ahí tendrías entre las tres primeras alternativas. Bien, muchachos, esto de acá, como les dije, es netamente teórico. Luego vamos a hablar, bueno, esto de acá vamos a hablar ya el día viernes, el día miércoles. El día miércoles vamos a hablar de la división de la lógica, vamos a hablar de la lógica dialéctica y la lógica formal. La primera hablamos de la lógica del contenido, es decir, la lógica que netamente habla de la realidad, y la lógica formal, que es la lógica de la estructura, la lógica de los símbolos, que nos habla netamente de un pensamiento formal. ¿Ya? Estudiamos arriba la relación entre pensamiento, objeto y lenguaje, vamos a hablar de las triadas de Hegel, vamos a hablar de la realidad inmediata, vamos a hablar también de la lógica formal, de las estructuras del pensamiento, de cómo formaliza y de los símbolos que utiliza. Este tema lo vamos a tratar el día miércoles, ¿ya? Ahí tienen para que vayan repasando ya les he pasado el PPT de esto, ya lo tienen, entonces vayan repasando la división de la lógica, vayan estudiando por ahí para complementar en clase la lógica proposicional, la lógica de predicados, vayan analizando sus preguntas si es que tuviesen acerca de la lógica, vamos a hablar de la lógica trivalente, la lógica difusa, la lógica modal, la lógica deóntica, vamos a hablar de cada una de ellas, qué es lo que estudia, en qué se enfoca, vamos a ver ejemplos también de cada una de estas lógicas y de la lógica de predicados y cuál es la diferencia con la lógica proposicional. De esto de acá vamos a hablar el día miércoles, ¿ya? Listo, muchachos, entonces vamos quedándonos acá el día de hoy, vamos a quedarnos acá en la división de la lógica. Esto de acá nada más nos faltaría para terminar la semana número 1, ¿ya? ¿Ya? Esto de acá nada más. Sí, correcto. Yo les voy a dejar la práctica. Sí, no se preocupen, voy a dejar la práctica. Voy a habilitarles el archivo en el Drive y van a poder tener acceso todos al Drive donde van a estar las prácticas. No se preocupen, ¿ya? Ahí van a estar subidas las prácticas para el día de hoy, ¿ya? Para la primera semana, para la primera semana. Bien, muchachos, esto ha sido todo por hoy. No quiero aburrirlos más porque es una parte muy teórica. Ya cuando lleguemos a la parte práctica, ahí sí nos podemos quedar hasta las 12 de la noche. Sí, el video, los enlaces, muchachos, del video les voy a pasar el enlace, ¿ya? Ahorita nada más que cargue el video, les paso el enlace para que ustedes puedan visualizarlo a través del Zoom o descargarlo si desean, ¿ya? También les voy a agregar en acceso directo al canal de YouTube para que ustedes puedan ver los temas que se van a tratar más adelante. Bien, listo muchachos. Muchas gracias con todos. Muy buenas noches a ustedes. Gracias, gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego, Brian. Nos vemos, Alexandra. Nos vemos, Elizabeth. Cuídate, Emily. Nos vemos, Johnny. Cuídate, Leticia. Luis, nos vemos. Natalie, Sharon, Digit. Cuídense muchachos. Nos vemos hasta el día miércoles, ya hasta el día miércoles. Cualquier consulta, ahí estamos en el grupo, ¿ya? Ah, otra cosita más. Me gustaría invitarles para el día de mañana, a partir de las 6 de la tarde. Voy a
transmitir. Me gustaría invitarles, no se vayan al toque. El día de mañana a las 6 de la tarde voy a transmitir a través de mi página Hablando con Lógica los diagramas de Venn de los versos mnemotécnicos. Voy a hacer los diagramas de Venn de Bárbara, Celarén, Darí, Ferio, Festino, Cesare, Camestre, Barroco. De cada uno de ellos voy a hacer su diagrama de Venn, voy a enseñar cómo se debe representar, así que si es que están interesados, mañana les mando el enlace de Zoom para que puedan participar de esta transmisión en vivo. Bien, muchachos, entonces ya están invitados para el día de mañana, si desean, a las 6 de la tarde. Si es que pueden y si es que no, pues cuando puedan lo ven ahí en mi página Hablando con Lógica. Bien, muchachos, cuídense. Cualquier cosita ahí les estoy enviando el enlace en el Zoom. ¿Ya? Cuídense, muchachos. Nos vemos hasta el día de mañana. Muy buenas noches. Cualquier consulta, duda, ya saben, tienen mi WhatsApp y pueden hacerlo. Cuídense, muchachos. Hasta el día de mañana. Gracias a todos.